Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. El establecimiento de la iglesia. Al leer Hechos capítulo 2, hallamos que los apóstoles estaban en la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 6. En esta porción podemos notar la presencia de muchas naciones, o por lo menos de judíos que se encontraban en la diáspora, que residían en el extranjero, como lo decía Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3, al hablar de las muchas naciones que vendrían a Jerusalén. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 12 al 17 y versículo 21. Después de explicar a los presentes todo aquello que estaba pasando a través del profeta Joel, Pedro se adentró en su sermón. Explica que Jesús era un varón aprobado por Dios entre ellos, por medio de los muchos milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de ellos. Después relató cómo Jesús había sido prendido y entregado al concilio, y cómo por manos de inicuos lo habían crucificado y asesinado. Luego señala que Dios lo había levantado de entre los muertos. Para que comprendieran de qué estaba hablando, Pedro citó al rey David para mostrar que el Mesías debía morir, ser sepultado y resucitar, y que después ascendió a los cielos para sentarse en el trono a la diestra de Dios. Dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 23 al 41. Y Hechos capítulo 2, 47, añade: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 2 de Hechos se narra cómo fue establecida la iglesia.
fue derramado el don del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Lo que ocurrió fue el cumplimiento de las profecías de antaño. La mayoría de los eruditos bíblicos admiten que la iglesia fue establecida durante ese tiempo, en Jerusalén, exactamente en Hechos capítulo 2, donde se narra la predicación de Pedro. La iglesia no es una construcción posterior, no es un grupo de hombres que de la nada buscan establecer una iglesia. No son los movimientos de hoy en día que surgen porque un ministro se discute con otro. La iglesia fue planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo y fue establecida el día de Pentecostés con la predicación de Pedro y los otros discípulos, añadiéndose la conversión bautismal de más de 3,000 personas. Así que la iglesia apareció aproximadamente entre el 30 al 33 después de Cristo. Espíritu Santo, yo te necesito.